Hola, buenas tardes. Este es el grupo H2O de Educación Física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mis compañeros Alison, Ángel y un servidor le estaremos hablando de la edad moderna, su evolución, características y personajes principales. Adelante. Ok. Historia y evolución. La Edad Moderna es un periodo fundamental en la historia de la humanidad que representó la transición entre la Edad Media y la Edad Contemporánea, surgiendo por allá del siglo XIII en esos lugares de Italia, Florencia, durante el siglo XV por allá y se expandió por Europa en el siglo XVI. Estuvo marcada por profundas transformaciones culturales, políticas, económicas, científicas y sociales que sentaron las bases del mundo moderno tal y como lo conocemos. Ok, la Edad Moderna fue un periodo de profundas transformaciones entre finales del siglo XV y el siglo XVIII, caracterizado por el auge del Renacimiento y el humanismo, que pusieron al ser humano y la razón en el centro del pensamiento. La expansión geográfica europea mantuvo descubrimientos y comercio global, consolidando estados modernos y monarquías. Entre todos estos cambios podemos encontrar la reforma protestante y la contrarreforma, eh, con una autoridad religiosa tradicional, junto a la revolución científica, que revolucionó el conocimiento de todo el universo, y la ilustración, que impulsó lo que vendría siendo la razón, la libertad y derechos que sentaron las bases del mundo ya conocido. La Edad Moderna culminó con un proceso de cambio profundo del antiguo régimen en el sistema político, social y económico, predominando en Europa hasta finales del siglo XVIII, caracterizado por monarquías absolutas, desigualdades estamentales y una economía agraria y tradicional. Este orden fue derribado por la Revolución Francesa en 1789, que puso fin al absolutismo y a los privilegios heredados con consagrados principios como la igualdad ante la ley y la soberanía popular, marcando el paso hacia nuevas formas políticas y sociales, dando origen a la edad contemporánea, y el legado de esos procesos incluyó la transformación de la sociedad europea como la conocemos hoy en día. Prosigo con mi compañero. Sí, para entender cómo evolucionó la actividad física en la edad moderna, hay que verlo a través de su estructura social en la época. No todos practicaban los mismos deportes o los mismos ejercicios, ya que el ejercicio definía la identidad de cada grupo. Por ejemplo, la nobleza o la clase alta no solo hacía ejercicios para diversión, sino que para formarse íntegramente. Practicaban disciplinas que requerían destreza y elegancia, como la equitación, la esgrima, la natación y los juegos de pelota, siendo el Jeu de Palm el más importante de la época. El Jeu de Palm era básicamente un tenis, pero en vez de raqueta se utilizaba las manos. Por otro lado, la gente común practicaba actividades que requerían mucho más actividad física o enfrentamiento de fuerzas, y eran mucho más colectivas. Se realizaban en las villas urbanas. Un ejemplo de esto emblemático era el calcio histórico de Florencia, que era un antecesor del fútbol, pero mucho más rudo y mucho más masivo. Los equipos tenían mucho más gente. Los aportes científicos, está el nacimiento de la medicina deportiva. El hito más importante fue que el deporte o el ejercicio dejó de ser una práctica militar o recreativa netamente y religiosa para convertirse en un tema de estudio médico. Se empezó a entender que formalmente que la actividad física era vital para el bienestar humano. Este, Podemos citar, por ejemplo, a Jerónimo Mercurialis. Este fue un médico, figura central, que escribió el primer tratado médico sobre gimnasia. Su obra rescató conocimientos antiguos como los de Galeno.
este, que lo que estableció las bases de lo que hoy conocemos como la medicina deportiva. También están las características de la época. Vamos a resumir esta transición hacia la modernidad. Podemos destacar tres pilares fundamentales eh, que cambiaron la forma de ver el deporte. Primero está la secularización, que fue el punto más importante, que fue finalmente cuando los deportes y la actividad física se alejó de la parte religiosa. También está la higiene y la salud interna. Se adoptó una visión científica del cuerpo. El ejercicio se recomendaba para mejorar la digestión, el metabolismo, la circulación y lo que llamaban ellos limpiar los conductos corporales. El deporte como espectáculo, tenemos que cuando se inventó la pólvora, las guerras cambiaron de forma. Ya no era un combate cuerpo a cuerpo, sino que las justas militares perdieron ese propósito bélico y por ello se transformaron en una representación teatral. Básicamente lo que se hacía en las guerras ahora se llevaba al teatro de una forma elegante y diseñadas para ser admiradas por un público. En definitiva, la edad moderna fue el puente donde el ejercicio pasó de ser una obligación de guerra o religiosa para verse como una herramienta de salud, de ciencia y de distinción social. Ahora la palabra a mi compañero. Bueno, ahora vamos a hablar de los precursores o personajes importantes sobre esta época. Hubieron varios que defendieron y desarrollaron mucho la educación física o el deporte. Uno de los destacados fueron Thomas Elliot, filósofo inglés que defendió que el baile y el deporte alargaban la vida y prometían una salud en sí mismo. Y también defendió y clasificó los ejercicios según como categorías como de fuerza, de agilidad o de digestivos. Pasamos con Vittorino da Feltre, considerado el primer pedagogo humanista y fundador de la Casa Giocosa. En su Casa Giocosa incluyó 2 horas de ejercicios diarios y obligatorios. Algunos de estos ejercicios y los principales fueron la lucha, la equitación y por último, la natación. Muchas personas saben que son estos 3 ejercicios, pero la mayoría confunden mucho lo que es equitación. Y quiero recalcar que la equitación es la táctica o la técnica de montar a caballo, de cómo montar a caballo, cómo manejar un caballo, cómo alimentar un caballo, etcétera. Estos ejercicios ayudaban mucho con la agilidad y la fuerza en sí mismo para así tener más salud en sí mismo. Luego pasamos con otros precursores, como lo son Jerónimo Mercurialis, médico que publicó de artes gimnasia, que rescató los conocimientos de Galeno y estableció las bases de la medicina deportiva moderna. También Richard Mulcaster, que clasificó los ejercicios según si eran en espacios cerrados o abiertos, y también clasificó los ejercicios según su función, como si el ejercicio era de medicina, atlética o militar, enfocándose en los efectos que cada uno hacía en el cuerpo humano. También se destacaron varios otros como Reforman, Lutero, Rabelais, etc. Y con esto concluimos con este tema. Bueno, hasta aquí nuestra exposición sobre la edad moderna. Espero que haya entendido algo de este tema. Y hasta la próxima. Ok. Ya. ¡Wow! 9 minutos.